Ya va, por aquí, aquí. Buenos días a todos. Gracias a Dios, pues, por tenernos aquí nuevamente en este día reunidos y compartiendo y, sobre todo, reafirmando, pues, nuestra fe. Dice en Amós, capítulo 3 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿sí? Y eso es lo que Dios está aquí nuevamente diciendo en el capítulo 6 de Amós. Voy a leer algunos versículos así salteados. El versículo 1. Amós continuó diciendo, ¿qué mal les va a ir a ustedes, los que viven cómodos en Jerusalén? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los poderosos de este gran país, si creen que Jerusalén y Samaria son ciudades seguras y confiables? Más abajo dice el 4. Ustedes pasan el día recostados en lujosas camas de marfil y comiéndose lo mejor del ganado. Ustedes se pasan tocando el arpa, se ponen a componer canciones y hasta inventan nuevos instrumentos. Así también hacía el rey David. Beben vino hasta emborracharse y usan los más finos perfumes, pero nada les importa que el país esté en la ruina. El número 8 dice, nuestro Dios el Todopoderoso claramente ha dicho, ya no quiero a los israelitas. Se sienten muy orgullosos de sus hermosos palacios, pero eso voy a entregarlos, por eso voy a entregarlos a ellos y a su ciudad en manos de sus enemigos. Y en el versículo 11, tomen esto en cuenta. Yo, el Dios de Israel, voy a destruir por completo todas las casas grandes y pequeñas. Hay dos cosas imposibles de hacer: correr a caballo entre las piedras y arar en el mar. Pero ustedes hicieron lo que parecía imposible. Convirtieron la justicia en muerte y en tristeza la alegría de un pueblo. Ustedes se sienten muy felices de haber conquistado una ciudad insignificante y creen que pueden vencer a pueblos más poderosos. Pues oigan esto, israelitas. Voy a mandar contra ustedes una nación que los conquiste y los vencerá por completo, desde Amá hasta el norte, hasta el desierto en el sur. Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. Y como decía el versículo allá del capítulo 3, Dios nunca dejó nada a nuestra adivinanza, por decirlo así, o a nuestro pensar. Siempre Dios se ha manifestado, siempre Dios ha dicho lo que va a hacer y antiguamente pues con los profetas, y hoy en día pues también tenemos aquí a Jesucristo, su Nuevo Testamento, ¿no? Este, si nosotros hacemos un poquito de historia, en el capítulo 1 de Amós, dice que Amós profetizó en el tiempo de Jeroboam y de Usías, que era el rey de Jeroboam, el rey de Israel, y Usías, el rey de Jerusalén, pues allá de Judá. Y haciendo quizás un recuento, ¿no? O sea, que David reinó 40 años, Salomón 40 años también. Roboán, que fue el hijo de Salomón, reinó 17 años. Jeroboam, que fue el rey que cuando se dividió el reino, reinó 17 años. Y en esos 17 años de Jeroboam, pues reinó Usías, que fue el rey de Judá. Él reinó 50 años. Fue un buen rey en Judá, pero sabemos que Jeroboam no. Jeroboam hizo un becerro de oro y dijo, bueno, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y entonces, como podemos ver, la prosperidad de tanto de Judá como de Israel era buena. En el reino de Salomón, que dice que había mucho oro y la plata estaban como piedras en la calle y que eso nadie valoraba la plata. Y los conquistas que hizo David y todo eso, el templo, que eso fue una riqueza incalculable, ¿sí? Entonces, toda esa riqueza todavía estaba disfrutándola. En este caso, Jeroboam, el rey de Israel, y Roboam, pues, y hasta Usías, el rey de Judá, tenían mucha riqueza y ellos se confiaban a eso. Habían conquistado reinos, todavía en el tiempo de Jeroboam, ellos conquistaron. Por eso Dios le dice ahí en el versículo 8, no, perdón, aquí estoy mal aquí ya. Ajá, aquí, en el versículo 12.
no, en el versículo, donde dice, ustedes se confían porque han conquistado reinos, ¿sí? Vosotros alegráis, el 13, de nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Ellos se confiaron primero en la riqueza que tenían y segundo en que sus conquistas, ellos creían que eran ellos, porque se habían alejado de Dios. Y ese fue el gran error, ¿sí? Tenían mucho dinero, habían conquistado mucho y se confiaron fue de eso y a Dios lo dejaron a un lado. Entonces Dios viene y le dice, nada, ni la riqueza, ni la prosperidad, ni que coman muy bueno, ni que tengan palacios, ni que hayan conquistado muchos reinos. Si no están a mi disposición, si no me adoran a mí, les va a ir mal. Y se los dice ahí, se los digo, van a sufrir. ¿No? Por ejemplo, leemos allá en Juan capítulo 4 24 dice que a Dios debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros, los hombres, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es ahí donde va a haber la verdadera riqueza, la verdadera conquista, ¿sí? Todo lo demás que hagamos, como dice ya en Mateo 6:33, es añadidura. Dios nos da todo. Dios nos puso este mundo y podemos disfrutar y hacer lo que queramos en este mundo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con que nos olvidemos de Dios porque hemos conquistado, hemos adquirido mucho. Y eso fue lo que le pasó a los judíos en ese entonces, ¿sí? Este, Dios habla ahí, si nos acordamos en el capítulo de ayer, de nuestro hermano Alex, Dios está hablándoles del arrepentimiento, ¿sí? Y uno se pone a ver eso que fue hace ya 3000 años atrás, ¿sí? El arrepentimiento todavía es un tema ahorita, actual, ¿sí? No podemos olvidar ese arrepentimiento, no podemos abstenernos del arrepentimiento, y es lo que Dios ha querido, ¿sí? Ya en segunda de Juan capítulo 3 versículo 10 11 por ahí dice, Dios no ha destruido todavía el mundo porque Él quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Y en Hechos capítulo 3 19 dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor, riqueza y bondad y todo eso que uno desea como ser humano, ¿verdad? Pero entonces en este caso los israelitas se habían apartado. Toda esa riqueza que tenían, todas esas conquistas del rey David, con Salomón, pues sabemos que hubo mucha paz y mucha riqueza, mucha prosperidad. Y todavía en esos reinos de Jeroboam y de Usías, estaban disfrutando de esa riqueza y se confiaron. Oye, nada, somos ricos, hemos conquistado, estamos bien y se olvidaron de Dios, ¿sí? Supuestamente adoraban a Dios, pero lo hacían de una manera que no era, ¿sí? Y es lo que Dios siempre ha reclamado, ¿sí? Allá en Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 11 dice que todas esas cosas que le acontecieron a ellos están escritas para nosotros, para que nosotros pensemos y meditemos en lo que les pasó. Y nosotros que estamos viviendo en una mejor dispensación, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahorita vamos a leer allá en Hebreos capítulo 2 al final. Pero entonces lo que queremos resaltar es eso, o sea, lo que resalta pues aquí en este pasaje, ellos se confiaron, ellos estaban confiados en esa riqueza, en esas conquistas, y se olvidaron de Dios. Y Dios reclamándoles, y Dios, o sea, sabemos que en el reino de Jeroboam todavía no llegó la conquista de Israel, se pasaron muchos años, muchos reyes, hasta que Dios cumplió lo que les había, miren, les voy a mandar unos pueblos, y resulta que los pueblos que hablan ahí en el capítulo, en el versículo 2 de Amós, dice, vayan a la ciudad de Calné, a la gran ciudad de Hamac, y Agag, ciudad filistea. O sea, resulta que Calné y Hamá eran ciudades de Siria. Y precisamente fue Siria la que Dios usó para conquistar al reino del norte, sí, que era Israel. O sea, esas ciudades que ellos quizás menospreciaban, fue con esas ciudades con que Dios los llevó cautivos, en este caso al reino de Israel, ¿no? Sabemos que el reino de Judá fue mucho tiempo después, con Nabucodonosor, pero primero fue el reino del norte, Israel, que empezó a pecar desde Jeroboam y prácticamente todos esos reyes que vivieron después de Jeroboam hicieron lo mismo. Muy pocos reyes de Israel hacían lo bueno.
En el caso de Judá, sí, hubo reyes, en este caso de Usías, que fue uno de los que habla ahí este Amok, ese fue un rey bueno, ¿sí? Allá eso, si quieren leerlo allá creo que está en Segunda de Crónicas, yo lo había anotado así, Segunda de Crónicas 26, ¿sí? Habla del reino de Usías, que fue un rey bueno, que hizo lo que Dios quería, que se enfrascó pues en hacer lo bueno, por eso Judá duró un poco más como reino. En el caso de Israel, no. En el caso de Israel, prácticamente todos esos reyes, desde Jeroboam hasta que fueron conquistados, hicieron lo malo. Se fueron a adorar una estatua, un toro, y pecaron, aunque tenían mucha prosperidad, ¿sí? Se confiaron en eso y Dios les, les dijo, y nunca dejó de anunciarle a través de los profetas, van a venir tiempos malos, arrepiéntanse. Sabemos por la historia de Jeremías y de Usías que hemos leído ya, cómo Dios, en el caso con Judá, también les mucho tiempo diciéndoles, ¿sí? Mucho tiempo diciéndoles, arrepiéntanse, mire, yo quiero lo bueno para ustedes van a ser mi mejor pueblo. Y no, el pueblo como sabemos, se apartó. Entonces, hermano, esto, como dice allá en Primera Corintios, esto le aconteció a ellos para nosotros. Es una historia que está ahí y que a veces, como decimos, ¿no? Esos libros de los profetas menores casi no los leemos, pero uno se pone y se integra a esa lectura y uno tiene que meditar en eso. Oye, yo estoy viviendo un tiempo diferente a ellos, pero prácticamente lo mismo. Arrepiéntete, no te alejes de Dios. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos caídos en esta lucha que hemos tenido aquí? En este caso, nosotros aquí en San Cristóbal, 40 años y todos los hermanos allá en cada congregación que representan aquí. ¿Cuántos hermanos han caído? ¿Cuántos, cuántos cristianos se han apartado porque no confían en Dios? Tenemos, o sea, el principal objetivo que Dios siempre nos ha querido a nosotros es que lo adoremos y que le demos la honra. Y como es, no una honra falsa. Todavía hoy en día hay religiones que adoran supuestamente a Dios, pero lo están haciendo de una manera equivocada. Nosotros que tenemos la verdad y la justicia, pues, eh, debemos hacerlo así, ¿sí? Dice al final del capítulo, dice el versículo 12. En esta versión dice, hay dos cosas imposibles de hacer. Cabalgar con un caballo en las piedras y arar en el mar. Eso, arar en el mar, eso no se puede. Entonces dice, ustedes, hablándole ya a los israelitas, ¿no? Ustedes hicieron lo imposible, cambiaron su prosperidad, convirtieron la justicia en muerte, dice aquí, la tristeza en alegría de un pueblo, o sea, confiados en una cosa que los llevó a nada, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, ¿sí? Tenemos una dispensación mejor. Quiero leer esa parte de allá vamos a ir a Hebreos capítulo 2, ¿sí? Un pasaje que siempre hemos mencionado y que muchos no lo sabemos de memoria, pero vamos a leer ahí, voy a leerlo según esta versión, ya me gusta mucho esta versión. Hebreos capítulo 2, ¿dónde está Hebreo aquí? Dice el capítulo 2 los primeros versículos que siempre se menciona y que tenemos en nuestra mente. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, ¿sí? Toda esa historia que hemos visto con estos profetas, ¿sí? Merecía, o sea, un castigo que merecían. Con más razón, seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron en verdad que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes les quiso dar. Y miren lo que dice después, a continuación, los siguientes versículos. Dice, Dios no ha puesto a los ángeles, Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. En este mundo,
el jefe será otro. Pues la Biblia dice así, Dios, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a los ángeles, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación. Y si Dios le dio dominio sobre toda la creación, eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Y al finalizar, quiero leer aquí el versículo de ahí mismo de Hebreos 2. Voy a leer el versículo, desde el versículo 14, ¿sí? Quieren leer todo ese capítulo, es interesante, ¿sí? Pero para no alargar más la cosa, aquí en el versículo 14 dice, nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a los hombres y a las mujeres, dice en esta versión. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Como sabemos allá pues, en Gálatas capítulo 3, dice que nosotros somos descendientes de Abraham por lo que hizo Cristo, ¿verdad? Dice, Dios vino a salvar a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos tenía que hacer igual, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de la muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos nosotros. ¿Sí? Entonces, ni fue el rey David, ni fue el rey Salomón, ni Usías, ni Jeroboam, ni los profetas, ni la riqueza, ni las conquistas que nos podían salvar. Es Jesús. Nosotros tenemos una nueva dispensación. En Jesús podemos triunfar y podemos tener tiempos de refrigerio, ¿verdad? Como dice ya en Hebreo. Entonces, bueno, esa es, hermanos. Hay muchas otras cosas que uno puede anotar, que uno nota, pero que no puede darlo en estos 10 minutos. Vamos a orar. Vamos a orar hermanos, tenemos que seguir confiando en Jesús. Ese es el que tiene el poder para salvarnos y llenarnos de muchas riquezas. Su preeminente grandeza y su riqueza, dice allá en Colosenses. Sí, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos leer esta historia, Señor, allá en el antiguo Israel y pueblo pues de Judá, Señor, que están como ejemplo para nosotros. Esa gente pues tuvo esa inconvenientes con su fe, Señor, pero sabemos a través de tu Nuevo Testamento que ellos también van a ser salvos por tu Hijo Jesucristo. La única solución, Señor, que viste al pecado en el hombre era tu Hijo, Señor, que lo tenías preparado desde antes de la fundación del mundo. Y toda esta historia, pues, están para nosotros, para leerlas y aprender y tener esos ejemplos, Señor, que debemos mantenernos firmes, confiando siempre en ti, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, que estamos vivos, a adorarte, Señor, en todo lo que vamos a hacer en este día, Señor, y gracias por tu Hijo Jesucristo que vino al mundo y nos salva, Señor, de toda esa perversión y pecado que hay en el mundo, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes y fieles. Y a través de Cristo Jesús que te hacemos esta oración. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Muy buena, gracias. Dios me lo bendiga a todos.